Sigue siendo un reto para la Iglesia en nuestra época. La conexión y ese vínculo abierto y horizontal con el mundo de vida de los pueblos pobres, y que ésta en su opción fundamental entienda que los pobres son sujetos de una historia propia y han de ser protagonistas y por tanto portadores de una voz propia que ayude en la reconstrucción, en la sanación, en la rehumanización de nuestra sociedad. Y podemos preguntarnos si es que estamos en capacidad de realizar este cambio, esta conversión en nuestra mentalidad y recategorizar nuestro mundo de vida, nuestras maneras de entender al otro, al punto de captar aquello que le es propio y que puede aportarnos a nosotros en un crecimiento mutuo. De ahí que Francisco, en sintonía con Aparecida, hable de la necesidad de una conversión pastoral. Y es que la conversión pastoral pasa por el reposicionamiento del lugar sociocultural en el que la Iglesia entiende la primacía de su acción y de su presencia en el mundo de hoy, y desde donde ella anuncia con credibilidad el mensaje de Jesús de Nazaret en esta época globalizada. En palabras de Lucio Gera, quien escribe sobre esta necesidad de recategorizar y reinterpretar nuestra realidad actual, Francisco entiende que hay necesidad de impulsar un proceso de cambio, pero este solo puede venir cuando exista un cambio a su vez del lugar en el que estamos, desde donde realizamos nuestros trabajos y servicios y con quién conectamos para hacer eso. Dice Lucio Gera lo siguiente, a quien cito: es la conversión de las cosas al mundo, son reinterpretadas, resentidas y sentidas de un modo nuevo. Son rehechas, algo así como recreadas en su novedad pascual. Se parte de otra base para reconstruir el significado del mundo. El mundo en toda su amplitud es revivido no como simple recuerdo, lo cual sería volver a vivir lo viejo, sino como resurrección, que no ha de entenderse solo como un vivir de nuevo, sino como un nuevo vivir, un vivir de otra manera. Entender pues a los pobres como pueblo, como sujeto colectivo histórico, como protagonistas, significa descubrir y reconocer que ellos portan un ethos cultural propio, cuya alma o corazón religioso apuesta siempre por la esperanza, aún en la experiencia límite de la carencia y la lucha cotidiana. Es decir, que la conversión pastoral pasa por el primer aspecto de reconocimiento de ese ethos propio que existe en los pueblos. Y desde ese reconocimiento del ethos propio, de esa identidad y ese modo de vida cotidiana en el que desarrollan sus proyectos, podemos entonces entender una respuesta de la Iglesia en cuanto discípula y misionera a esa realidad. Pero ¿cómo comprender esto sin insertarnos en el mundo de vida popular y conocer desde el trato personal y cotidiano el mundo de valores que ahí viven? Sin tratarlos personalmente, no podemos entonces conocer y reconocer la historia de vida que está detrás de estos pueblos pobres y la razón de ser y el por qué actúan muchas veces como lo hacen. Este llamado pues de Francisco no es otro que el que hacía el Concilio Vaticano II en torno a la realidad histórica. Solo la salvación acontece desde adentro, es decir, si Dios se encarnó y encarnando se asume una historia local y concreta para comunicar su amor en palabras, gestos y discernimientos de una época concreta, en Jesús en el siglo I, no podemos nosotros no encarnarnos en nuestro siglo actual, en la época global en la que vivimos, en este siglo XXI, y desde adentro, con las personas y sus dramas, con los procesos que viven y sus anhelos y esperanzas, desde ahí recategorizar, repensar
y por tanto construir una narrativa que surja de esa experiencia que brota del encuentro con el otro. Se trata pues por tanto de recuperar ese ethos propio de los pueblos para preservarlos, pero no solamente para esto, sino para potenciarlos también. En este sentido se trata de descubrir aquello que humaniza en el modo como estas personas se realizan en cada una de sus culturas y cómo eso que humaniza puede a la vez ser un aporte universal en la construcción de una fraternidad mucho más amplia de la de un grupo eclesial. En este sentido, pues, ¿no? Francisco entiende que el pueblo de Dios, que es la iglesia, vive en medio de los pueblos de la tierra, las naciones, sus culturas, y que se da un camino del pueblo de Dios y los pueblos de esta tierra, el pueblo nación, a partir del pueblo fiel, que es la experiencia del creyente en la cotidianidad compartida que vive, que es aquel que es pobre en cuanto rechazado por una sociedad y no reconocido, y que la iglesia está llamado a ser una opción fundamental y preferencial para que el pobre sea sujeto, reconocido y nunca sea desechado y descartado en nuestra sociedad. Influido pues por el pensamiento también de Rafael Tello, el Papa entiende que el punto de partida es siempre la conexión real y cotidiana con los pobres, el estudio de la cultura popular y el reconocimiento de su ethos propio. Es decir, que podemos estar viviendo en una burbuja, viendo al otro a través de conceptos ideológicos o burbujas académicas donde no tengo el encuentro personal del trato con el otro, sino el estudio que a través de un libro he descubierto. O podemos estar viviendo un grupo eclesial que solo se limita a traer gente hacia sí, pero no sale hacia el otro, hacia afuera, no está en salida hacia la periferia y por tanto no encuentra esa renovación, esa frescura que le devuelve una humanidad. En estos casos terminamos asfixiándonos en estos distintos espacios sin la capacidad de dar trascendencia, sin la capacidad de aportar nada a este mundo actual y global. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium, que pues siempre invito a que lean, en la número 125 dice lo siguiente: solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Solo desde la connaturalidad afectiva. Connaturalidad. Es decir, solo en esa manera en la que me vinculo de forma gratuita, natural, espontánea, libre y por tanto horizontal y simbiótica, puedo encontrarme con el otro. Mientras mi relación con el otro sea de interés, solo de ayuda, de considerarme superior y por tanto el otro es carente de, todo este tipo de relaciones pasarían por una manera no natural, afectiva, donde el otro sea asumido como sujeto y no simplemente como un destinatario. La conversión pues pastoral pasa por superar, como lo decía Aparecida y que hemos visto en otros temas, pasa por superar esa pastoral de conservación, pastoral que se basa en grupos simplemente, en pertenencia institucional y práctica ritual, y la vida de una religión privada a través de devocionarios, etc., pasa por superar esa pastoral de conservación e insertarnos en la dinámica de una conversión pastoral para que nuestra vida cristiana desemboque y se vaya constituyendo en discípula misionera. Una vida discípula y a la vez misionera, es decir, en salida hacia el otro, porque solo saliendo al otro puedo encontrarme a mí mismo.